Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro clásico de la Metamorfosis de Franz Kafka. En el transcurso de este video vamos a hablar sobre la vida del autor, sobre datos curiosos, sobre cosas muy importantes del libro, obviamente sin contar el final, y vamos a dar una pequeña reseña personal de cada uno de los integrantes para que ustedes puedan ver bien y saber de qué trata este libro y saber si quieren leerlo o no. Y bueno, vamos a hablar brevemente sobre el escritor de este libro, Franz Kafka. Nació en 1883 en Austria-Hungría. Su padre tuvo una gran influencia sobre él, tanto en su vida como en sus obras literarias. En su libro La Metamorfosis hay quienes dicen que es como una especie de metáfora que representa lo que es la depresión, entre otras cosas. O sea, no literalmente eres un insecto, pero te sientes como que la gente te mira así, como que la gente no te quiere, te tratan diferente, etcétera, etcétera. Y pues Franz Kafka estaba pues deprimido, se podría decir. Y pues cómo no lo iba a estar en los tiempos que era el escritor. Vivía en Europa y en esos tiempos era la Primera Guerra Mundial, que también tuvo una gran influencia en sus obras literarias. En 1912 fue cuando más o menos empezó a escribir, empezó su carrera de escritor. En 1917 lo diagnosticaron de tuberculosis y finalmente en 1924 murió en Austria. Poco antes de morir le dijo a su amigo Max Brod que destruyera todos sus escritos, y pues Max Brod, como todo buen amigo, en lugar de hacer eso, los publicó una vez que estaba muerto, y no tuvo éxito mientras vivía, pero ya después de su muerte, pues como sabemos, sus libros y sus obras literarias fueron muy exitosas y reconocidas. La historia comienza así. En la mañana, cuando un señor se despierta de una terrible pesadilla, descubre que se ha transformado en una asquerosa cucaracha. Y descubre también que durante el tiempo que sus familiares estaban procesando el hecho de que es una cucaracha, descubrió que a quienes él amaba, él no recibía su amor de vuelta. Eso le causó una vergüenza y aparte sentirse infeliz. Y también durante la historia siente la impotencia de poder regresar a su estado natural, a ser otra vez el hombre. Gregorio Samsa es el personaje principal de esta historia. Él vive con su hermana y sus padres, y lleva 5 años trabajando para la misma empresa desde que el trabajo de sus padres quebró. Y desde entonces ha estado ahí trabajando para saldar la deuda que tenía su padre con el jefe, su actual jefe. Grete Samsa, la hermana de Gregorio, que tiene 17 años, era la que ayudaba a su madre en las costuras y los haceres de la casa. Cuando pasó lo de la metamorfosis, ella siempre se preocupó por Gregorio, por lo que le gustaba comer, por lo que no le gustaba, pero luego después empezó a disgustarle la idea de seguir viviendo con un insecto en la casa. El padre era una persona fatigada, débil y vieja después de que su negocio hace 5 años quebró. Después de la metamorfosis empezó a trabajar para tener una fuente de ingresos, porque pues de Gregorio dejó de trabajar y ya no le llegaban los ingresos, y trató un poco con dureza a Gregorio. La madre, en cambio, siempre quiso a Gregorio, siempre pensó que dentro de ese repugnante, asqueroso insecto estaba su hijo. Entonces siempre se preocupó por él, y también se hizo cargo de todas las tareas de la casa a partir de ese momento, porque el padre estaba trabajando y Gregorio estaba en ese estado de transformación y no podía hacer nada. Este libro ha tenido muchas críticas, como buenas o como malas. Para las malas, muchos lectores han pensado cómo Franz Kafka pudo pensar que Gregorio se estaba pensando en sí mismo como un animal, como un insecto, o cómo se transformaba el insecto mediante la metamorfosis. Aunque también muchos lectores tienen muy buenas recomendaciones por la redacción del libro, por las palabras que usa, las palabras sencillas y el contexto que usa para que todo tipo de personas lo puedan entender. En nuestro punto de vista, nosotros, Devon y Villarreal, Iker y Ramiro, pensamos que este libro es muy bueno. A nosotros nos ayudó mucho. Obviamente algunas palabras tuvimos que buscar sinónimos,
para poder entender bien el contexto, aunque también el libro está muy sencillo, lo puede leer cualquiera y lo puede entender cualquiera, así que para los lectores es un libro que cualquier lector de corazón debe de leer. Un muy buen libro y les recomiendo mucho esto. Gracias por ver este video.